Buenas tardes, casi noches. Estamos en otro programa más de El Salseo Show Podcast para el canal de un servidor, Jorge Rockchick, en esta sección o en esta parte del programa que se llama Jaque Mate con Jorge Rockchick y Jorge Rockchick, pues soy yo. Y en esta ocasión estamos otra vez de mantener largos porque tenemos más podcasters que se dedican al rubro o están dentro del área de ciencia ficción, de terror, suspenso, cosas parecidas a eso. En esta tarde-noche nos acompaña el locutor del podcast YZ Radio. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, casi noches. Hola a todos. Bien, bastante bien, muy honrado de poder estar aquí. Todo un placer, ya tenía ganas y además también la idea de poder jugar ajedrez. También será interesante. ¿Qué tan bueno eres jugando ajedrez? Muy malo. Muy malo. Espero nada Mm, más que no hayas seguido los consejos de Esteban Castellanos, porque mi querido Eder Villada lo siguió al pie de la letra y usó las estrategias que, que van en contra de mí. Ok. Entonces por ahí nos sacó la partida en la última grabación. Esperemos que esta vez nos podamos defender con todo. Y ahorita como ven, por ahí en el tablero que está en su pantalla en el lado derecho ya está corriendo el tiempo, ya nos consumimos algo de tiempo. Lo que vamos a tener que hacer vamos a tener que volver a empezar la partida. Y vamos a iniciar desde cero con las movidas. Y para que sea algo que no tengamos como que tanta presión del tiempo, porque ya nos absorbimos bastante tiempo del juego. Entonces, eso vamos a hacer aquí en pantalla. Ustedes, por la magia de la televisión, no lo van a notar, pero eso vamos a hacer, ¿ok? Va, excelente. Ya empezamos bien, nos estamos moviendo con fluidez. Pregunta: ¿de dónde surge la idea de hacer este programa tipo programa de radio, pero que no es un programa de radio común y mucho menos corriente? Bueno, la idea surgió, vaya, yo estaba viendo un programa en Netflix, se llama Frecuencia Kirlian, ¿Ok? y la idea me gustó bastante de un mundo bastante aislado de absolutamente todo. Ajá. Eh, y mucho era con esta temática de estación de radio y dije, órale, eso se ve interesante. También de por sí desde chico me gustaba toda esta parte de la ciencia ficción, misterio, y dije, vaya, y siempre me gustaba crear historias y mundos fantásticos. Entonces, lo veo y digo, bueno, ¿por qué no hacer algo similar con mi propio mundo? ¿Mm? Y vaya, empecé a hacerlo. No lo publiqué, solamente escribí como un par de líneas, también tomando en cuenta eh, varios proyectos de investigación que estaba viendo en ese entonces. Ok. Y ya a partir de la pandemia dije, bueno, ¿por qué no empezar con el podcast? Tengo tiempo libre, creo que la pandemia nos da suficiente material y así empecé. Que, También el mito de de la publicación de la Guerra de los Mundos que se contó por radio y que supuestamente empezó a causar revuelo y demás, dije, vaya, eso suena bastante interesante y me gustaría poder hacer algo similar. Entonces, pues nada, empecé a hacerlo y al principio justamente en los episodios era como todo muy ambiguo en el que no decía ni dónde era, casi no decía nombres, justamente para que fuera de, ok, esto puede estar ocurriendo en cualquier lugar. Y considerando que estamos en México, ajá. es bastante creíble. Sí, mucho. De hecho, el primer acercamiento, bueno, el segundo acercamiento que tuve con YZ Radio era en mi auto, que me imagino que no sé qué porcentaje, pero sí es un porcentaje muy alto de los que escuchan podcast, lo escuchan dentro de su auto. Y venía con Romina, que Romina, su alter ego, está relacionada mucho con el ámbito médico. Y justamente estaba un episodio donde, donde aquí el locutor de YZ decía que algo estaba pasando con los médicos, no me acuerdo si se estaban peleando o con las medicinas o algo al respecto. Y y Romina escucha, ¿y qué demonios? Y veía la radio como si la radio tuviera una pantalla donde se mostraba lo que estaba pasando y la veía. ¿Es neta?
Yo me reía por dentro y digo, pues ahí lo están diciendo. No, pero ¿cómo crees? Ya hasta que se dio cuenta que era un podcast, se sintió un poquito aliviada. Un Sí, ya, poquito. sí. ¿De acuerdo más o menos de qué era ese episodio, de qué hablaba? Ese episodio empezaba justamente con eso que los médicos, Ajá, bueno, que era una temporada de vacunación ajá, también, y los médicos no estaban recibiendo las vacunas. Entonces, eh, eso a la gente no le gustó. Es ok, decir, como por qué no les están dando las vacunas a los doctores que supuestamente son los que ven por nuestra salud. ajá, Qué poca madre, resulta que son los administradores del hotel, del hospital, ok. y se van contra los administradores y dicen, no, no vamos a dejar que esto pase de esa manera. Entonces, pues se llevaron y desaparecieron los administradores del hotel y los cambiaron por otros. Y bueno, así arrancó ese episodio. Ya ahorita las otras noticias que pasaron en esa misma no las recuerdo, pero sí había, ya la siguiente ya era de, ok, bueno, definitivamente esto es falso. Pero eso estaba, justamente estaba muy pegado a la realidad con lo que acontecía aquí en el país, que por lo que dices y por lo que igual platicaba con los dos invitados anteriores, tú también eres podcaster pandémico, o sea, empezaste en Sí, pandemia igual, igual que todos nosotros somos esta generación de que empezamos en el 2020, 2000, sí, finales de 2019. ¿Y cómo has sentido el cambio de aquellos ya un poquito más de 2 años con respecto a ahora ahí en tu proyecto? pues en ese entonces también estaba en una situación diferente. Ujú, Tenía un trabajo diferente, lo cual también me daba mucho tiempo de poder escribir. ok, Y ahora ya que pues pasó, ajá, bueno, cambié de trabajo y a partir de ahí ya la publicación de mi podcast pues fue pasando de una semana, de cada semana, casi bíblico. ajá, Pasó 2 semanas, luego cada mes, y ahorita creo que la última vez que publiqué episodio fue en julio. ok, no, sí, ya. Entonces Ujú, ya tiene rato, pero ya ujú, en estos días ya va a salir el próximo episodio. ujú, Yo espero que guste bastante. ok, ok, Va a ser un tanto interesante, porque también recuerdo mucho la primera vez que hubo como una colaboración entre varios. ajá, Y me habían preguntado de, bueno, o sea, ¿tú qué prefieres? ¿Tener una historia ya estructurada de principio a fin o irla construyendo conforme a la marcha? Y yo dije, bueno, yo prefiero irla construyendo conforme a la marcha. Y bueno, también con el paso del tiempo me fui dando cuenta de que eso tiene ciertas consecuencias. Ah, Empezando porque empecé a darme cuenta de que habían muchos huecos en la historia, que en la decía, historia. es que en ningún Ujú. momento expliqué esto, cuando yo creía que sí lo había explicado, pero ya después En tu no mente, fue de, en tu mente estaba al 100. sí, entonces sí fue de, ok, ¿qué pasó Ujú, conmigo? ok, Y justamente ahora ya estoy pensando en cómo, y también la razón por la que me he estado tardando es porque estoy pensando en cómo ir cerrando esas historias o ir aclarando ciertas cosas conforme se ha estado desarrollando la trama. Entonces, ya no es la idea original, ya es algo diferente, pero pues, bueno, yo quiero cerrar varias cosas que dije, ok, o sea, también ya voy casi, llevo 43 episodios. ajá. eh, Creo que es hora de ir cerrando varios, o sea, ir explicando esos huecos que se fueron dando antes de que ya sea demasiado tarde, que de por sí ya es tarde. Bueno, relativamente tarde, o sea, nunca es demasiado, pero Ujú. eh, pues vaya, se podía aclarar desde antes para no perder el hilo de todo lo que ha estado ocurriendo, porque también inevitablemente, como la historia fue evolucionando, eh, he tenido que estar cambiando el formato. No el formato, pero sí cierta dinámica que se traía desde un inicio, en la que es de, bueno, pues que cualquier persona que lo escuche,
diga, ah, vaya, esto puede estar ocurriendo y ahora pues ya han ocurrido tantas cosas que es un poco más complicado. O sea, ya se conoce como un poco más el background y ya Ujú. en el primer episodio es de, ok, definitivamente, bueno, si alguien escucha de los últimos episodios, dirá, esto definitivamente es ficción. O ya no se siente tan realista, dices. Exacto. O la parte de no tener una historia base, la parte de no tener una historia base tal cual, am, pero a la vez te ha permitido ser muy o fluir conforme a las noticias del día a día. Yo sentía eso, yo me veía que como que podríamos estar en un universo paralelo y en el otro universo pues están pasando cosas raras. Yo nada más me quedé con una duda. ¿Qué pasó siempre con la chica que ganó el concurso de volados? O sea, si ganó y luego qué. Pues en este momento solamente ganó, pero ahora es la alcaldesa. Ah, sí, cierto, sí, sí, sí subió y sigue siendo la alcaldesa. Sigue siendo la alcaldesa. Ya va a tener más participación. Ah, ok, perfecto. De hecho, también aquí la gente de YZ, pues, aunque no tenga chamba en YZ Radio, siempre la jalamos para hablemos del hombre murciélago. O sea que de una u otra forma sigues activo. O sea, siempre es Sí, activo. O sea, sí, definitivamente. son colaboraciones con todo mundo. Tratamos este grupito que para la gente que no lo escucha, por ahí es un grupo ya que se formó de esta camada de podcasters que salieron en pandemia. Y lo que le decía, te lo preguntaría a ti ahora, lo que le preguntaba a Edar. ¿Tú sientes que la comunidad del podcast aún es muy noble? Aún es muy noble. Ajá, Mm, tendría mis reservas. ok, Eh, tengo la impresión de que hay algunas cosas que sí ya se han empezado como a, ¿cómo decirlo sin sin utilizar palabras tan antisonantes? ok. Fuerte, esto viene fuerte. Fuerte declaraciones, a ver. O sea, a grandes rasgos sí siento que la comunidad se ha bastardeado. Ok, ajá, Entonces, porque, a qué me refiero con esto? Cuando empezamos con con todos los podcasts durante la pandemia, ajá. recuerdo mucho que se hicieron muchísimos grupos en Facebook, para empezar. Sí, ujú, Y de hecho, justamente ahí nos conocimos. cierto. Ujú. Y eh, después ocurrió que... Ay, espera, ese es un peón. Ah, sí. Eh, Y recuerdo que muchas veces la gente empezaba a apoyar, empezaba a comentar, decían, ah, no, pues mira, me gustaba tal y tal cosa, esto sí, mira, puedes modificarle tal cosa. Y si ahora se ven esos grupos, este, ya lo que se ve es básicamente como un montón de spam, donde Ok. solamente se publica, ya nadie se reacciona, ya nadie se comenta, ya nadie se escucha. Y luego empezaron y muchos decían, es que yo estoy empezando esto por hobby, porque me gusta, porque está cool, me ayuda a despejarme, etcétera. Ujú. Y ahora ya es más como, ¿y cómo puedo monetizar? ¿Y cómo puedo Ah, ok, hacer tal y tal sí. cosa? Que no está mal, pero ya Ujú, empieza a ser voy a crear contenido únicamente pues, para generar dinero. Que no está mal, ajá. pero ya empieza a generar cierto tipo de contenido que no es forzosamente el que se estaba creando en un inicio. Ok, sí, de hecho, esa parte, eh, hay quienes migraron, y yo me cuento entre ellos, hay quienes migraron para otros tipos de formatos para poder o agrandar, em, tratando de combatir con el dicho de que entre el que mucho abarca poco aprieta, pero tratar de ramificarse y tratar de buscar más colaboraciones. El detalle es de que al principio parecía buena idea, porque parecía fácil. Muchos de nosotros, todos los podcasters que empezamos en pandemia, pues empezamos en pandemia porque había tiempo. Teníamos oportunidad de desarrollar más cosas.
Aparte también el encierro te obligaba a buscar cierta manera de explayarte o de querer expresarte. Ahora todo el mundo ya regresó a muchas actividades presenciales, ya todo el mundo perdió pues la noción del tiempo, del tiempo. Entonces hay que estar pendiente tanto del rey como como de poder conseguir un tiempo y espacio adecuado para seguir desarrollándose. Yo por eso no he sacado la parte 2 de Batman contra Drácula, porque ahora necesito los tiempos que ahorita ya están regresando poco a poco, pero creo que sí muchos podcasts, que de hecho dijimos en un convivio que hicimos, los podcasts buenos son los que van a durar ya cuando regresemos a la normalidad, entre comillas. ¿Tú sientes que eso está pasando? Que ya sí que ya están quedando nada más los buenos, los que estaban ya hechos para esto. Eh, Creo que los que surgieron en pandemia y continúan, Ujú, creo que son, para empezar, los que han sabido evolucionar ujú. en su contenido, saber expandirse, porque he conocido varios que empezaron con el podcast y ahora ya están en distintas redes sociales, haciendo varias cosas y están creciendo. Hay quienes empiezan ya a generar, a tener ganancias con eso, y eso me da muchísimo gusto. Y también creo que son los que más se apasionaron por sus proyectos, de los que dijeron, o sea, esto me gusta, esto está creciendo bonito, es algo que está gustando. Sí creo que están quedando los buenos, pero no únicamente. Y también creo que sí creo que muchos buenos quedaron un poco atrás o solamente hicieron 3, 4 episodios, hicieron muy pocos y ya ahí lo dejaron, aunque eran muy buenos. Ok, Eh, que vaya, también se ve cuál era lo que se buscaba en ese momento, que era justamente el despejarse. Hay otros que encontraron más su pasión. Entonces, yo creo que no quedaron todos los buenos al final. Y hay muchos que no son tan buenos y que continúan por sus razones, ¿no? Entonces, cierto, también es complicado. Y ya la nueva ola de podcasters ya es como el de, yo quiero ser youtuber, cierto. porque es muchísimo más fácil conseguir audiencia. Pues bueno, no sé si sea mucho más fácil o más difícil, pero es un formato distinto que durante la pandemia pues empezó a ser mucho más agradable. Y en lo que acá mi visionario y esta persona que también es igual que Esteban, que se nota que lee mucho, se le acabó el tiempo en el ajedrez. Ahí tiene el Sí, ya bonus, sé. ahí tiene el bonus. Vamos a verlo, Emma. Vamos a moverlo por acá. Vamos a tratar de... Sí lees mucho. Pues me gusta leer, solo que es un hábito que a veces me cuesta trabajo. Hay días en los que puedo leer bastante, hay otros en los que pues no tanto. ¿Qué es lo que más lees? Es algo con novelas? Es algo de ficción? Últimamente he estado leyendo novelas, también por distintas cuestiones. Por lo general habían sido como artículos científicos más que nada como de interés. Ok. Este, Eso es un tema que, vaya, me gusta bastante. Y, eh, pero por lo general eso, ensayos o libros de psicología. ¿Cuál ha sido el descubrimiento más actual hablando de psicología? Más actual, hablando de psicología. Ujú. Mm, este, Creo que es una buena pregunta porque no lo sé. Me pondré a investigar. Te voy a dejar con la duda ahora. Ahora me vas a dejar con la duda, Ujú. entonces, investigaré. Sí, se me hace un campo muy complejo y a la vez tan... ¿What the? Vamos, vamos a empezar a jugar al gato y al ratón también. No, 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 no. Me quedan 36 segundos. No, 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 ya empezamos con el gato y el ratón. No, 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 no. Hay que esconderse, hay que esconderse, hay que esconderse. Hay que esconderse, hay que esconderse. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay.
¡Ey! Ya cuando ambos nos quedamos quedados porque ya está la tensión en grande. Sí, sí, sí. ¡No! Nos quitamos un peso de encima. Ya nos quitamos un ¡No! peso de encima. ¡Panic attack! No, no. Ahí está. Tenemos 10 segundos con más, con más tiempo extra. ¿What? Digo que, ¿what? Uy, uy, uy. Bilia. Los Mobius. ¿What? ¿Qué? ¿Qué movimiento tan raro? ¿Y es válido? ¿Y es válido? Claro que sí, como no. Claro que no, claro que sí, claro que es válido, claro que es válido. Veamos aquí. Para no consumir tiempo. ¿Tú quieres? Ya le queda el bonus. Nos está ganando con bonus. Nos está dejando caer el bonus. No, 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 no. ¡Listo! Ahí señores, señoras y señores, se hizo. Aplicamos la de ayer, la jaula del pájaro que nos hicieron a nosotros. Ahora la revertimos para este lado. Yo ya esperaba que te comieras ese alfil y fue de ya, solo tengo un segundo, un movimiento. Oye, con tantos movimientos, el problema es, bueno, lo padre de este juego es de que pues también estás con tiempo encima y a la vez lo padre que esto es que estamos platicando. Va, entonces, a ver, vamos a platicar, que me preguntaba así que nos habíamos quedado, sobre qué podcast estás escuchando actualmente. Bueno, actualmente estoy volviendo a escuchar, de hecho, Valle de Cielo Gris. Ajá, Eh, Vaya, es un podcast que me gusta bastante. El formato me gusta, es muy parecido al que yo manejo. ok, Entonces, cuando lo empecé a escuchar dije, wow, esto es justamente lo que estaba buscando y no sabía que estaba. Y bueno, también ya me acuerdo de Welcome to Night Vale, que también es muy parecido. ok, Ya está completamente en inglés. Pero es lo mismo, es un noticiero de un lugar en medio de quién sabe dónde, que quién sabe cómo se llega allá y que pasan cosas raras. ok. Entonces yo los escuché y dije, wow, este contenido es el que he estado buscando, se parece al mío, la temática que manejan, que es como suspenso, horror, ficción, etcétera. Toda una historia, además escucharlo como noticiero, eh, son cosas que me gustaron bastante. Y fue justamente el decir, vaya, aquí encontré lo que estaba buscando. Dentro del juego de palabras que acabas de hacer, mencionaste dos palabras que me lleva al libro que estoy leyendo actualmente. Em, Valle de la Calma, de Dross. Ok, ¿Lo ubicas? sí lo ubico, no lo he leído. Eh, ¿De qué va o cómo está? Empecé a leerlo con un poco de escepticismo. No conozco, no conozco a Dross. O no, porque iba a decir, no conozco muy bien a Dross, pero pues no conozco a Dross. No sé qué tan estudiado, letrado esté para poder desarrollar un libro. Pero lo que he leído está bien escrito. em, por ahí tiene algunas fallas, tampoco yo es que lea muchas novelas, pero tiene algunas fallas, podría decirle. Pero trata sobre un hospital allá en su Argentina, que este hospital ficticio, entre comillas, se encuentra ubicado en un lugar pues muy alejado de la civilización, un hospital que después se convirtió en un manicomio y al mismo tiempo como en este lugar de retiro donde la gente pudiente o los artistas podían llegar a encerrar, a aislar a personas cercanas a ellos y después por cuestiones de dinero, por mantenimientos y X o Y, Z, hablando de Y, Z, X, Y, Z, pues se llegó a cerrar, entre comillas, pero en eso llega nuestro protagonista a trabajar en ese hospital y empieza a narrar que pues hay cosas muy extrañas que pasan dentro del mismo, a cierto punto el que él, que no es nada parecido
que hecho te vamos a tocar ese tema, que no es nada parecido a nosotros, pues con un poco, con un tanto de algo que no está dentro de lo cotidiano, pues está espantado, quiere escapar de este hospital y ahí encuentra de que hay algo que no está normal y no es lo que pasa dentro de, sino tal vez todo lo que está alrededor del hospital es algo que no está, no debería estar ahí, no debería de existir. Y voy a ir por la mitad. Siento yo que tiene todavía mucha tela de dónde cortar. Esperemos de que así sea, pero pues Valle de la Calma, ahorita que dijiste Valle y el otro que mencionaste, dije Valle de la Calma. Entonces, em, un libro, tú que, bueno, lees más cosas de psicología, pero algún libro que quieras tú escribir, que tengas pendiente o que, no sé, a lo mejor no lo habías pensado. Sí, de hecho, en algún momento dije, bueno, ya tengo el podcast de YZ Radio, ¿por qué no ampliar un poco más como ese universo? O sea, aprovechando que conforme fue avanzando con toda la historia, el mundo fue ampliándose y fueron saliendo cosas también como bastante interesantes, tener como su propio lore y demás. Ok. Entonces dije, ¿por qué no hacer un libro con varias historias de lo que ocurra en el cuadrante YZ o en algunos otros cuadrantes? Cómo es la vida de la gente ahí o cosas que no salen en esas noticias, para también poder explorar otras historias que me llegaban a la cabeza, pero decía, bueno, pero es que, ¿cómo lo puedo meter en el podcast? Ujú. Entonces, meterlas en una historia como aparte, pero dentro del mismo universo. Está en desarrollo. mm, es un desarrollo un poco lento, Ok. porque también no siempre me siento y me pongo a escribir sobre específicamente esas historias, sino son más como borradores que voy haciendo. Si es algo que me gustaría, es como un plan un poco más a mediano o largo plazo. Espero que pronto se convierta en corto plazo. Ok. Sí. Pero bueno, ese es como el libro que me gustaría en algún momento poder publicar. Ok. Eh, Sí, entre otros. pero tirado, ¿no? Nada más ahí esta radio. Es más que nada, también manteniendo esta dinámica de Ujú. no sabes dónde está pasando esto, no Ok. hay un lugar en específico, pero sabes que hay cosas raras que están sucediendo o la manera en la que actúa la gente pues no es como muy común, a pesar de que ahí parezca algo normal, porque también los protagonistas son personas que viven ahí y que eso lo ven como algo normal, Ok. pero hacer ciertos guiños a cosas que puedan ocurrir, algunas mini noticias que salieron, el parque de diversiones, el Vaquero Neón, por ejemplo, Ujú. tener como esos pequeños guiños que den a entender que son parte de ese universo o de algún otro cuadrante, pero que comparten el mismo universo, este, más que nada, pero desarrollándolo y también manteniendo esta temática de que sea como ficción, suspenso. Ujú. Entonces, es eso, Ok. de momento. De momento. Esperemos que, bueno, es que siento yo que meterse en las marañas de los telares que tengas ahí dentro de tu cabeza es algo medio complicado, simplemente por las historias que tienes en el podcast. De dónde te surge, perdón, esta fascinación por la ciencia ficción? En parte por las películas, Ujú. son cosas que me llamaban mucho la atención y hasta eso tampoco es como que era tan fan hace unos años. Ok. Fue más un gusto que fui adquiriendo poco a poco, viendo películas, videojuegos, diciendo, vaya, esto está bastante interesante. Y también por toda la posibilidad, o incluso ya como viendo o adentrándome un poco más en todas las implicaciones de la ciencia ficción Ok. bueno, es que puede haber como una ciencia ficción que te ayuda a entender las implicaciones de la tecnología y cómo la tecnología puede influir en el mundo, y es pura tecnología, y otras de cuál es el lugar de la persona en un mundo tan tecnológico. Entonces, cuando empecé a ver como esas distinciones dentro de la ciencia ficción, dije, vaya, o sea, es bastante filosófico, Ajá. también en dónde estamos y a dónde vamos. Y también por la misma evolución de absolutamente todo a nuestro alrededor, que ya Ujú. cada vez es más y más tecnología. Y vaya, o sea, creo que abordar eso puede ser como bastante interesante.
decir a dónde podríamos llegar con ciertas cosas, o si una pequeña cosa en nuestra historia cambiara por la tecnología, ¿a dónde llegaríamos? Mm, Entonces también como que da mucho material. de hecho, sí. De la... Bueno, vamos a tirar esta pregunta con cierta jiribilla para ver cómo la agarran de aquel lado de la pantalla. ¿Miedo a la tecnología? Eh, bueno, cuando dices miedo a la tecnología, ¿a qué te refieres? ¿Te da miedo te daría miedo a ti la tecnología? ¿Crees que a la gente debería darle miedo a la tecnología? ¿Crees que los humanos a veces no sabemos qué es lo que estamos manipulando al crear tantas cosas? No me da miedo, creo que también la tecnología puede abrirnos muchas cosas. Ujú, También es algo que yo no había visto hasta que en algún momento, hace unos años, escuché una conferencia de alguien que dijo justamente que abordaba todo lo de la tecnología y hacía como tratamientos o bueno, el utilizar aplicaciones o desarrollar tecnologías específicas para tratar algún trastorno psicológico, etcétera. Cosas que yo en su momento cuando estudiaba decía, bueno, pero es que pues nada puede cambiar el trato humano y decía, bueno, es que es cierto, no se puede cambiar, pero también imagina ujú, que alguien en su lecho de muerte, ujú, que no pueda ver a una persona que ama, que quiera, que estima mucho, decir, bueno, no la puedo ver, pero que gracias a la tecnología pueda acercarse a esa persona y aunque no esté físicamente, pueda escuchar su voz, pueda verlo. También tiene muchas cosas muy buenas y muy bonitas, que también estoy de acuerdo que habrán algunas cosas que vayamos desarrollando y que tal vez no sepamos hasta dónde pueden llegar, pero también creo que los beneficios pueden ser bastante grandes. ujú. Ok, aquí me salieron dos preguntas, siento yo que muy buenas. Una, em, ¿cuál es el tratamiento psicológico que tú crees que muy pronto va a quedar fuera? Ya no va a ser utilizado o ya no debería ser usado. Bueno, aquí hay como muchas cuestiones y esto es como un tema muy a debate y puede llegar a ser muy extenso Ujú. porque si no se interpreta adecuadamente puede causar demasiada polémica. Es que me encanta la polémica. Ajá. Tú suéltala, yo aquí hago el clip. Por ejemplo, hay ciertas corrientes Ujú, o ciertos enfoques o escuelas dentro de la psicología o que ujú, giran alrededor de la psicología o que van muy de la mano, ujú, que hay que saberlas entender. ujú, Por decir algo, el que probablemente el más sonado es el ujú. psicoanálisis. Ok. Entonces, ¿qué ocurre con el psicoanálisis? Que cuando empieza como algo bastante interesante, algo que hasta la fecha tiene mucho impacto en las personas que dicen, oh, vaya, el psicoanálisis, vaya, lo mejor del mundo. Pero también hay que entender que hay ciertas ramas que ya pasan, más que hacer propiamente una práctica psicológica, empiezan a hacer un desarrollo teórico filosófico. Entonces, en el Ujú, caso y muchas veces se presta mucho a malentendidos qué es el psicoanálisis, cómo se aplica, y la cuestión está en que más que aplicarlo es verlo como un aspecto filosófico, que no necesariamente tiene que usarse con fines prácticos dentro de un trabajo terapéutico, sino más que nada para desarrollar ciertos aspectos desde el campo de la filosofía. Porque también en la psicología está mucho lo de las prácticas basadas en la evidencia, que están más ujú, orientadas a prácticas tipo cognitivo-conductual y varias similares, que sí tienen una metodología y un estudio científico para la práctica. Y esos empiezan a tener cada vez más relevancia porque ya empiezan a descubrir más cosas y cómo intervenir y cómo cambiar ciertas prácticas que en un inicio eh, se creían que no podían ser así y ahora están demostrando que tienen resultados bastante efectivos a comparación de otro tipo de prácticas. Entonces es más que nada el entender cómo esas ramas o esas escuelas van evolucionando y no entran precisamente en la práctica, sino que pueden entrar en algún otro enfoque. Y hay otras que justamente por toda esta transición y todos estos debates que hay, empiezan a salir también muchas escuelas o sea, empieza a salir la charlatanería de decir, como aquí no se están aclarando
voy a crear mi propia teoría, mi propia escuela y lo que yo quiera sin ningún tipo de fundamento, ni filosófico, ni puramente empírico o práctico. Y muchas veces eso a la gente le empieza a llamar la atención, porque también están orientadas a decir qué es lo que la gente quiere escuchar. Porque una práctica psicológica no es el de, bueno, voy a ir con el psicólogo para que me diga qué es lo que quiero escuchar, porque la realidad no es así. O sea, muchas veces es ir y darse cuenta de cosas que pueden no ser muy agradables y aprender a afrontar todo eso Y o enfrentar ciertos aspectos, algún trauma, por ejemplo, tener que afrontarlo de cierta manera, cosa que la persona llevaba toda su vida evitando. y esa parte, justamente lo que dices, hila con la otra pregunta que me había surgido, que era, o que es, ciencia y magia. En aquellos años, magia muchas veces, bueno, ciencia muchas veces confundida con magia. Actualmente ya hay un sistema de inteligencia artificial en el cual tú puedes ingresar la voz mediante algún tipo de comando de algún ser que ya falleció y en la actualidad podría estar conversando, entre comillas, con con esta persona querida para ti, que ya no está en este plano, también entre comillas. Y eso me recuerda mucho a la mayor parte de las veces fuera de un juego, cuál es el acercamiento de la gente con la Ouija, que es muchas de las veces era tratar de contactar a un ser que ya no está en este plano, un ser querido, para pues establecer una conversación, tratar de cerrar ciclos, este, verificar si realmente está bien, algún pendiente que quedó. ¿Tú cómo ves esta parte? Em, una, una inteligencia artificial está cumpliendo la labor de ya no olvidar, ya no cerrar este ciclo con esa gente que ya se fue, ya se nos fue, o tú crees que sea necesario tanto eso como o con la Ouija. No sé cuál es tu opinión. Eh, bueno, para empezar, la Ouija me da demasiado miedo, es algo que yo no haría ni recomendaría en ningún momento. Eh, No digo que existan ese tipo de cosas, pero, o sea, como seres más allá, pero pues tampoco quiero jugármela, ¿no? Ok, ven. Uno nunca sabe, he visto suficientes películas de terror y pues siempre es la misma historia, es de, no, yo no creo, pum, terminas teniendo a un invitado no deseado. Pero creo que el querer contactar o el poder escuchar a esas personas que ya no están, o sea, tampoco lo veo forzosamente tan descabellado. Ujú, Porque también hay que tomar en cuenta que muchas veces esas pérdidas pueden significar algo o significaron mucho para esa persona y tal vez esa persona quiere escuchar algo que tal vez no escuchó y eso le puede ayudar a sanar algo o por lo menos hacer que el proceso de pérdida no sea tan doloroso. Ahora, si eso funciona o no funciona, vaya, yo creo que sí. No he investigado a profundidad para decir, en efecto, si funciona, altamente recomendado, porque la verdad es que no. Tendría que ponerme a leer, ponerme a buscar, y si no lo hay, pues creo que también sería algo bastante interesante, ¿no? Ver cuáles son los efectos que puede tener ese tipo de herramientas al momento de procesar alguna pérdida, algún duelo, o al momento, o incluso hasta decir, ok, un familiar o tal persona sigue viva, no me habla, pero me habría gustado mucho escuchar estas palabras porque nunca lo escuché. Y puede dar cierto alivio. Ahora, valdría la pena investigar o explorar cuáles son esas posibilidades. Si ya se hicieron, me encantaría mucho leer al respecto, este, porque creo que también sería algo bastante interesante y que nos puede dar un muchísimo mejor panorama sobre ciertos beneficios o consecuencias o impactos que pueda tener la tecnología en nuestro día a día. Y son cosas que nunca antes se habían visto. Vaya, teníamos la Ouija, pero también tomemos en cuenta de que eso sí se le decía, ok, o sea, toma en cuenta de que tanto puedes contactar con él como puedes contactar con alguna otra cosa o no contactas. Entonces, el riesgo es bastante grande. Con la inteligencia artificial es un poco diferente, porque ya sabes que hay una inteligencia artificial de por medio. Tendrá ciertas implicaciones,
como no sabemos qué se puede hacer con esos datos, con esa voz, con lo que sale, con lo que no se sale, si hay algún protocolo de privacidad o algo por el estilo. Pero también son cosas más palpables. Ok, no voy a remover esa mezcla porque me gustó cómo quedó. Em, Simplemente vamos a dejarlo en que la inteligencia artificial sí puede ayudar, habría que checar, verificar, estudiar los datos que tengamos a la mano. Este, locutor de YZ, ya hablamos un poco de próximamente ya vamos a tener un siguiente episodio. ¿Dónde quieres acabar con YZ Radio? ¿Cuándo crees que sea el momento de evolucionar o hasta dónde quieres llevar a YZ Radio? Bueno, eso es algo que me he preguntado también desde hace tiempo, porque también conforme voy avanzando en las historias, hay problemas que se vuelven cada vez más y más grandes y empiezan a salir como ciertas situaciones, que hay un punto en el que digo, es que si sigo con esta línea, básicamente lo único que me quedará al final será decir, es que Dios llegó a nuestro mundo y lo quiere destruir todo. Y ya no tenemos vaqueros neón. Entonces, también eso es algo que a mí no me gustaría, es algo a lo que no quiero llegar definitivamente. Eh, Primero quiero empezar a ir aclarando o llenando ciertos huecos que se fueron quedando en el pasado también para darle un nuevo aire, Ujú. volver a retomar lo que era en un inicio, y mantenerlo un poco más fresco en cada episodio. Eh, Algo que tienes que son episodios serializados, entonces si escuchas el último van a haber cosas que digas, no estoy entendiendo todo al 100 o esto no me está quedando muy claro, entonces tener que escuchar desde el principio. Alguien a quien le gusta mucho, pues no tendrá mayor problema, sobre todo porque son episodios bastante cortos. Habrán otros que digan, bueno, es que ya van 43 episodios y continúa, entonces me gustaría también como cerrar esta parte y continuarlo, ya si pudiera ser semana con semana, como era en un inicio, vaya, feliz de la vida, pero también sé que la creatividad, eh, después de estar agotando tantos temas, no sé si me vaya a dar y tampoco me gustaría empezar a crear solo por crear. Ok, Eh, entonces sí me gustaría irlo desarrollando de una manera un poco diferente ok, y que también poder llegar al momento en el que sea de, puedo escuchar el episodio número 50 o el número 153 y no va a pasar absolutamente nada. Sí, ah, saber que están los primeros episodios serializados, pero poder darle esa facilidad, eh, creo que es algo que me gustaría bastante para más adelante. Y ya si en algún momento digo, pues ya tiene que bajar Dios y decir, pues ya hasta aquí llegó, pues bueno, será en su momento, pero de momento la intención es que que las historias continúen. y ya brincarnos a otro tipo de serie o directamente al libro o algo así. Esperamos que lo del libro se haga, esperamos ya el próximo episodio, esperamos que la continuidad sea en lo que queda, en lo que corresponde a la serie como tienes planeado, sea lo que ya podemos escuchar y después que te vengas con los siguientes episodios. Y pues muchísimas gracias por haber aceptado estar aquí conmigo esta noche. ¿Algo más que quieras agregar? Pues vaya, nada más, ha sido todo un gusto. En definitiva, es muy diferente el poder hablar sin el ajedrez que con el ajedrez. Eh, Sí. ahora, ahora le puedo dar más claridad a lo que estoy diciendo, sin tener que decir, oh, mi caballo. No, hombre, Entonces, y qué bueno que también te envuelves un poco en la idea del caballo, porque pues ya tenemos 3 episodios de Jaque Mate con un servidor y ya vamos 2-1. Ya volvimos otra vez a la senda del triunfo. a la próxima ya tendré mi revancha. Perfectísimo. ¿Tus redes sociales? En mis redes sociales, pues bueno, en Spotify me pueden encontrar como YZ Radio, YZ Radio. Ujú. En Instagram igual, YZ creo que es guión bajo radio. Y en TikTok, donde también he estado subiendo como algo de contenido, justamente expandiendo todo este mundo con mini noticias, mini datos curiosos. Entonces también se puede escuchar el podcast por sí mismo, pero si también se ven los TikToks, como que se enriquece muchísimo más la experiencia diciendo, ah, yo entendí esa referencia. Ya entendí esa referencia. Perfecto. Señores, aquí está el locutor de YZ Radio, del podcast YZ Radio.
para que escuchen YZ Radio. Pues muchísimas gracias. No, Un pues a ti por la aplausote. invitación. Nos vemos luego, por ahí estamos pendientes en las redes sociales para ver qué sale. Y pues nosotros, jóvenes ilustres, aquí estamos, ya saben, parte del Salseo Show Podcast, parte para la plataforma morada, para la plataforma roja, para todas las plataformas. Ahí van a ver a un servidor jugando ajedrez con famosos podcasters y excelentes talentos que tenemos ahí para que vayan a escuchar sus productos, sus programas y sus proyectos. Hasta luego, nos vemos, bye bye.